De acuerdo, entonces bienvenidos una vez más a este estudio que el Señor nos está permitiendo tener en torno al Evangelio según Mateo. ¿Ok? Entonces, estamos ya al final de lo que se trata o le hemos denominado la enseñanza del Señor en la montaña, la enseñanza que el Señor hizo en un principio a sus discípulos y después, como veremos tal vez, ojalá alcancemos hoy al final de este capítulo, a mucha más gente. Entonces, si ustedes recuerdan, la semana pasada nos habíamos un poquito enfrascado en el tema del juzgar, el juzgar y todo aquello. Y si en verdad es un tema que despierta muchas opiniones de todos los lados, creo que sería bueno marcar algunos parámetros a propósito de este pasaje, a propósito de este pasaje, para que tengamos una ¿qué se diría? Una visión bastante amplia de lo que implica juzgar y de cómo se utiliza el verbo juzgar a lo largo de la Biblia, ¿vale? Entonces, siempre vale la pena tener eso. ¿Ok? Entonces, ahí les comparto la pantalla y si me pueden confirmar que se vea, estaría estupendo. Ya se mira, Josecito. Creo que ahora sí, ¿no? Vale, gracias. Ok, entonces, juzgar. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos saber es que, como siempre, el concepto que lo que nosotros ahora mantenemos o tenemos como juzgar, no necesariamente abarca el concepto bíblico que se esté usando y que también depende eso del contexto en el que en el que se esté usando la palabra. En este caso, un verbo. ¿Ok? Y como verbo, como todo el lenguaje, un verbo puede tener diferentes acepciones según lo que se quiera indicar, más allá de un significado primitivo, por así decirlo, o un significado original, también va teniendo acepciones a lo largo de la escritura. Y también debemos saber, o más bien dicho, estar conscientes de que al momento de traducir la Biblia, especialmente del hebreo al español, se utilizaron algunos verbos precisamente para significar todo lo que nosotros abarcamos ahora como juzgar, o lo que nosotros entendemos a partir del verbo juzgar. ¿Ok? Entonces, de manera muy rápida, hay tres verbos, por así decirlo, que en hebreo, en el Antiguo Testamento, en la Torah y demás, se utilizaron para designar estas palabras y ahora vamos los matices, vamos por partes, ¿ok? Entonces, la primera es la palabra shafat, ¿ok? El verbo shafat, ¿sí? Ya vamos a ver. El segundo es el verbo din, o ¿qué sería? Ledin, ¿sí? Ledin, el verbo dan, ¿vale? El tercero incluso es la RIF, ¿ok? ¿Sí? Y creo que tal vez se me está escapando alguno, pero principalmente esos, ¿ok? Entonces, estos tres tienen, más bien dicho, se han traducido en varios lugares como juzgar, pero tienen diferentes acepciones. Y precisamente tienen diferentes acepciones porque toda la actividad del juzgar no es, más bien dicho, es amplia. Debemos partir de eso. La actividad de juzgar es amplia y que el idioma hebreo tiene palabras, el bíblico al menos, tiene palabras específicas para determinados aspectos de todo lo que engloba un juicio o la actividad de juzgar. Vale, entonces, pensando en español, cuando nosotros hablamos de la palabra juzgar, por lo general está implícito ¿qué? Ahí les pregunto, ¿qué está implícito cuando hablamos de un juicio o de juzgar? ¿Qué está implícito? Criticar, tal vez. Exacto, un litigio, un pleito, ¿no es Que cierto? hay alguien, o sea, que hay una parte que juzga y debe haber otra cosa que está juzgada, o sea, que hay dos Muy bien, partes. una autoridad que juzga y partes, ¿no? Vale, muy bien. Y también se supone, ¿no es cierto?, que va a haber un procedimiento
y un fin de ese procedimiento, ¿no es cierto? Un fin del mismo. Vale, entonces, miren ustedes, aquello que está implícito, es decir, al litigio, al pleito, que acuérdense que incluso se juzga en el sentido de se discierne, puede ser que, por ejemplo, sea en torno a mandamientos en conflicto. Por ejemplo, en este caso en específico, ¿qué pesa más? ¿El mandamiento A o el mandamiento B? Entonces hay un litigio, no de personas, pero sí hay un problema ahí de cosas que parecerían estar en pugna, ¿no? Entonces, para que ampliemos también el tema de juzgar y no nos encerremos de pronto al tema, por ejemplo, de solo o solo se juzga en temas de pleitos de personas, sino que también se puede hacer un juicio en ese sentido de que puede haber un problema eh, en cuanto a mandamientos, en cuanto a temas bíblicos, en cuanto a temas no personales, por así decirlo. ¿Sí? José, el señor Yehoshua también abordó una situación semejante cuando le preguntaron sobre el día sobre Shabbat. Entonces hablaba, lo que yo entendí de ese pasaje es que es por la vida, o sea, entre algo más siempre va a prevalecer la vida, entiendo. ¿Es de esa forma a la que te estás refiriendo? Sí, precisamente, en cuanto a eso, sí, muy bien, muy bien. O es, por ejemplo, por usar el ejemplo, precisamente, el señor Joshua ahí hizo de juez, por así decirlo, no en el sentido de que estuvo decidiendo el destino de una persona, sino porque estaba dando luz en cuanto a un conflicto aparente entre mandamientos. ¿Qué vale más, el salvar la vida o el guardar, entre comillas, del Shabbat? Pues en esos casos en los que vemos en el Evangelio, lo que termina diciendo el Señor y Joshua, pues lo que aquí se hace es más bien respetar la vida o procurar la vida. Vale, eso también es un litigio, un problema, un pleito, no entre personas, sino también entre mandamientos. Y eso también está implícito dentro de un juicio, para que también ampliemos, como les decía, nuestra perspectiva del verbo juzgar, porque por lo general lo solemos reducir solamente a temas de personas. Así que es bueno que ampliemos. Ahora bien, para que tengamos también presente, a este aspecto implícito de litigio, de un pleito, de una controversia, es a lo que se refiere el verbo número 3, el verbo larif, ¿vale? Que es altercar, pelear, si ustedes quieren. Y en ese sentido, estar en un juicio, ¿sí me explico? Porque hay una pugna, hay una pelea, hay un pleito. Pero este pleito tiene la característica no de que es un pleito cualquiera, sino de que es un pleito que ya está sometido a alguna autoridad. Es como cuando nosotros decimos, tengo un juicio, tengo un juicio, o me han puesto un juicio de tal. ¿Eso qué significa? No es que yo me estoy dando de puñetes con la persona, sino que ese problema está en conocimiento de una autoridad. Vale. Entonces, respecto de este verbo, casi que no se utiliza mucho y no se refiere mucho a lo que estamos ahorita hablando en Mateo. Pero vale la pena que sepamos que se puede haber y que de ahí parte el tema. Porque si no hubiera conflictos, no habría jueces. Así de simple. No habría que juzgar. Si no hay conflictos, si no hay un caos, por así decirlo, ¿qué se va a distinguir? ¿Qué se va a diferenciar? ¿Qué se va a juzgar? ¿Ok? Luego, el siguiente verbo, la siguiente que decíamos, la autoridad que juzga y las partes está relacionado, y esta primera parte de aquí también del procedimiento está relacionado con el verbo shafat. Ustedes se acuerdan que hemos visto en algunas porciones esta palabrita. De esta palabra de shafat viene el famoso verbo o la famosa palabra de los mishpatim. ¿Se acuerdan ustedes de los mishpatim? ¿Sí? De los hukim y de los mishpatim. Vale, los mishpatim o el mishpat viene precisamente de la palabra shafat, que significa juzgar. Pero juzgar no en el sentido de dirimir, sino en el sentido de conducir el proceso. Es decir, implica que hay una autoridad, que hay unas partes, que hay un procedimiento, ¿vale? Entonces es juzgar en el sentido de procedimiento, ¿ok? Entonces cuando hablemos del verbo shafat o de los mishpatim, etcétera, tenemos que estar pendientes en la cabeza no de la decisión como tal, sino del procedimiento. Del procedimiento correcto sería, ¿no? Exactamente, muy bien, precisamente, muchas gracias, Manuelita. Así mismo, es del procedimiento que para nuestro caso en específico va a estar determinado por los parámetros que dice precisamente la Torah, ¿sí? Todo aquello.
¿Ok? En términos generales, eso es del verbo shafat. Ahora, hay otro aspecto más que es el fin del juicio. ¿Y con qué finaliza un juicio? Con una sentencia. Exactamente, con el pronunciamiento del juez. Exacto. Entonces, a ese fin de la sentencia del caso, al fin, es a lo que se hace referencia con la palabra esta segunda, que es la din, ¿sí? Que es al fin, a la conclusión, ¿vale? A la conclusión del mismo, ¿sí? Le voy a mover un poquito para que no se confunda, ¿ok? Al procedimiento ahí, ya no vuelve. Okay. Entonces, la DIN hace referencia al fin del procedimiento. ¿Ok? Vale. Entonces, miren ustedes. En cuanto a todo esto, digamos, está relacionado, o toda esta actividad está relacionado, nótese, en cuanto a un sistema judicial, es decir, a una autoridad, más bien dicho, todo lo que hemos visto ahora. Son términos, más bien dicho, legales, que si ustedes quieren así. Porque acordémonos que en el antiguo pueblo de Israel, como debería haber también ahora, había autoridades que fungían estas funciones. ¿Ok? Valga la redundancia. Que hacían de estas funciones, que ostentaban estos cargos. ¿Vale? Unos eran los jueces que se encargaban como de que todo marche bien, de que no se vulnere, digamos, la inocencia, cosas por el estilo, hablando en términos muy modernos, y luego había otros que eran los que se encargaban de dar la sentencia, ¿sí? Y había otros también que se encargaban de conocer, como decir ahora, la denuncia, la denuncia o la demanda, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Ok, pero vemos también una cosa, que es que este verbo juzgar también, o más bien dicho, esta actividad de juzgar no es propia, o no es exclusiva, más bien dicho, no es exclusiva de este sistema judicial, porque también la actividad de juzgar, de hacer mishpatim, por ejemplo, se nos da encargado a cada uno de nosotros, ¿vale? Y no necesariamente estamos implícitos en algún pleito, en algún litigio. Por ejemplo, un mishpat nos dirá que no se debe, en el caso de tener un empleado, por ejemplo, no se debe pagarle al otro día, sino el mismo día en que ha terminado su labor. Eso es un mishpat, por ejemplo. ¿Okay? Es un debido proceso. Alguien dirá, eso es un juicio. ¿Ok? En el sentido de debido procedimiento, ¿sí? Del procedimiento de justicia. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, la actividad de juzgar entonces, para que también ampliemos más el rasgo, el campo de visión respecto de la actividad de juzgar, también nos compete a nosotros incluso en aspectos cotidianos de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque juzgar en su sentido más básico significa distinguir las cosas, diferenciarlas, cernirlas si ustedes quieren. ¿Ok? Eso es lo que hace un juez. Imagínense ustedes que lo que se le presenta a una autoridad es un conjunto de una fanesca, por así decirlo. Y lo que tiene que hacer el juez es analizar esa sopa que le dan y ir sacando las cosas, lo que le presentan las dos partes, decir, miren, esta sopa tiene, qué sé yo, no sé qué tiene una fanesca, por así decirlo. Tiene melloco, tiene habas, tiene chocho, tiene frijol, tiene tal, tiene un caldo de este, tiene un caldo de otro, tiene un caldo de otro, y analizar la cosa, ir distinguiendo, discerniendo. Y en esa actividad de juzgar, que es tan antigua como el hombre mismo, ¿no es cierto? En ese sentido de diferenciar, no de hacerlo correctamente, pero en ese sentido de diferenciar, de distinguir, es cuando precisamente, más bien dicho, esta actividad de juzgar, como es tan antigua, es por eso que también se explica por qué también los seres humanos o los estados, las naciones tienen funciones judiciales, ¿sí? No solo por el tema de que hay conflictos entre las personas, sino también porque siempre es necesario que una persona o que la gente sepa distinguir las cosas. ¿Ok? Entonces, para que veamos también que el término juzgar se aplica tanto a un escenario judicial, por así decirlo, un pleito ya que conocen autoridades, pero que también la actividad de juzgar en el sentido de discernir, de diferenciar las cosas y de decidir al respecto, es también una actividad cotidiana. ¿De acuerdo? Ahora, resulta que cuando leemos Mateo, sin hacernos lío con las palabras que ahí aparecen, porque es la misma, y según estuve viendo, me parece que es la única palabra que se utiliza para referirse a juicio en el Nuevo Testamento. No, aparentemente el Nuevo Testamento no distingue tanto, si no me equivoco, la palabra juicio como lo hizo en el Antiguo Testamento.
sino que la utilizó de una sola manera y estaría nuestro entonces, o de la época, el entender en qué sentido se lo está utilizando. ¿Ok? Así que cuando leemos de nuevo Mateo, el inicio del capítulo 7 y comienza con este versículo tan controversial que dice, no juzguéis para que no seas juzgados, habrá que preguntarnos en qué sentido lo está haciendo. ¿En el sentido de una autoridad judicial o en el sentido tal vez cotidiano de la palabra? ¿Ok? Y el contexto mismo nos resuelve esa inquietud. En Mateo, ojo que estamos hablando de Mateo, en Mateo 7, el contexto inmediato es que es el actuar diario de las personas. Es decir, es la vida cotidiana. Son las actividades que hacen las personas cotidianamente. Porque estaba hablando, si ustedes recuerdan, de las obras de Tzedakah, de los procedimientos de justicia, de las obras de justicia, si ustedes quieren. Y está hablando de cosas muy cotidianas. No se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por lo que han de vestir. Cuando oren, no lo hagan así. Cuando ayunen, no lo hagan así. Cuando hagan caridad, no lo hagan de esta manera. Son cosas cotidianas. Así que lo que está hablando es en el sentido cotidiano de la palabra juzgar. En el sentido, incluso, de que las personas aparentemente, y esto se explica también a razón de la época, que cada cual tenía su propia opinión y cada cual tenía su idea de que estaba correcto, juzgaban en el sentido cotidiano de la palabra, en el sentido de decir o tratar de influir en la otra persona, en un segundo, con el fin de convencerle de que su perspectiva era la correcta. ¿Vale? Ahora bien, como les digo, esto se debe entender en la época, porque acordémonos que Mateo, hemos dicho, cuando el Señor Yehoshua está vivo, está desarrollándose estos eventos, había un caos, sobre todo religioso, en el sentido de que había muchas posturas que intentaban sostener que eran la auténtica, que eran la tradicional, que eran la verdadera. Y llama mucho la atención cómo en la época había un pleito, un continuo pleito, e incluso acusaciones y sanciones y a suerte de incluso de excomuniones entre estos movimientos. Eso es más evidente, por ejemplo, en el tema de los esenios, que los esenios desde su apartamiento enviaban cartas y produjeron toda la literatura que produjeron, autoproclamándose los únicos justos y que los demás son todos pecadores y al final perecerán por eso mismo, por pecadores. Entonces, aparentemente el Señor Yehoshua lo que le está diciendo aquí y va a concluir es precisamente con eso. Porque acordémonos que el énfasis o el objetivo de esta enseñanza de la montaña es, si ustedes quieren, clarificar el tema de interpretación o de línea de pensamiento, si usted por utilizar el término, o la línea que debían seguir y que está tomando ahora Yehoshua. Y esa línea a la que nos estamos refiriendo no es otra, más bien dicho, sino la que ya fue dada por el Señor desde los patriarcas, pasando por los profetas, Juan el Bautista, Yehoshua, y ahora les está enseñando lo mismo a los apóstoles. De tal manera que cuando a los apóstoles les dice, ustedes no juzguen para que no sean juzgados, lo que les está diciendo es, en el contexto, no se metan en estos pleitos, por así decirlos, como diríamos, sectarios, en el sentido de sectas. No se metan en ese conflicto, porque ahora ustedes van a salir al mundo, a este mundo que en ese momento les tocó vivir, ¿vale? A enseñar cosas que para la época eran totalmente revolucionarias, incluso contrarias a lo que se enseñaba, y si es que ellos se ponían en el tema de juzgar, en ese sentido iban a perder. Iban a perder. En el sentido, y por eso es que les dice, no juzguen para que no sean juzgados. Ahora creo que lo pude entender mejor. ¿Sí? Josécito, sí. ¿podrías poner un ejemplo, por favor? Vale. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, lo que les está diciendo es más o menos, y por eso también se comprende lo que dice, lo que trae a colación el pasaje de Romanos 14, que nos comentaba Carmita, que aparece la palabra juzgar. No juzguen, ¿vale? En el sentido de que
si nos ponemos a discernir o a juzgar en ese sentido, de ponernos a contrapuntear, a tratar de demostrar, si ustedes quieren, que nuestra postura o que el Señor nos ha enseñado es lo correcto y que los demás están equivocados, entonces perdemos. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, a partir de lo que dice Romanos, si el débil, como dice ahí, viene un débil, un judío de la época, y entra a la casa de un gentil, y él, por su convicción, quiere comer, o al momento de comer, solo come vegetales y agua, pues yo no puedo entrar ahí a tratar de convencerle de que como yo comprendí el evangelio, es la forma correcta. Porque entonces estaré perdiendo, ¿sí? O no es lo mejor. No sé si está más claro, ¿sí? Es decir, en estos aspectos, por así decirlo, doctrinales, que es lo que acababa de decir, porque imagínense ustedes una vez más, hablando de los fariseos, para los fariseos, todo lo que el Señor Jesús les dijo, no sean como los hipócritas, que oran en las calles, que oran en el altavoz, que no sé qué, y les dice, ustedes no van a ser así. Ahora imagínense ustedes que en la época comienza ya a ver estos seguidores de Yehoshua, que comienzan a hacer otra práctica, no común a la época, entre comillas nueva, pero que en realidad siempre fue así, ¿vale? Y de pronto les van a decir, ¿y tú por qué haces esto? ¿Qué es lo que se acuerdan que también Yehoshua enfrentó? ¿Tú por qué haces esto? ¿Tú por qué haces esto? ¿Sí? Entonces, Yehoshua ahí no les confrontó y no se puso, no se sentó a decirles, verán, es que Moisés enseñó y ustedes están entendiendo mal, así como que si fuera de una manera muy pedagógica, porque entendía el tema de no juzgar, de no entrar en ese juicio, de no entrar en esa discusión, ¿vale? Porque cuando se pone en ese sentido a discutir de este tipo de aspectos doctrinales, etcétera, siempre uno va a salir perdiendo. Porque siempre en estos aspectos es muy común, eso por utilizar un término de lógica, por lo general siempre terminan encontrando alguna falencia, ya sea en la argumentación que uno está explicando, que uno intenta sostener, en lo que uno está intentando sostener siempre se encuentra algún pero, o bien cuando no se encuentra algún pero en lo que uno está explicando, enseguida comienzan a ver la vida de uno, encontraron una falla y por eso comienzan a desbaratar todo lo que uno ha dicho. ¿Vale? Entonces, por eso les dice, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. Es decir, en temas doctrinales y temas de estos de por qué tú haces esto y yo no hago esto y por qué y tal, es mejor no entrar a pelear. Es mejor no entrar a pelear. Porque si doy pie a eso, resulta que el otro puede que tenga una viga en el ojo, pero no se da cuenta y quiere sacarme a mí una pajita de mi ojo. Pero el otro no se da cuenta que tiene una viga. Por eso es que, dicho así, este pasaje de aquí, porque dice, y tú, hipócrita, como le dice, ¿no? Bueno, continuando con lo que dice Mateo, ¿no? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Este evidentemente no es una actitud hecha por el Señor, porque el Señor no se porta así. ¿Sí me explico? ¿A quién está dedicado esto? Le está diciendo a los apóstoles, no juzguen, no se metan en discusiones de estas, porque si ustedes se meten a eso, con la misma vara les van a medir. ¿Pero quién? No Dios, los otros, los hipócritas, entre comillas, ¿vale? Los que todavía no han comprendido nuestra forma, o por no decir nuestra, la forma que el Señor nos ha enseñado de practicar su palabra, ¿vale? Y hace una reflexión a manera de pregunta en la que dice esto, ¿no? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo propio y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que, haciendo concordancia con todo lo que he dicho antes en el capítulo 6, a los únicos que le llamó hipócritas no fue a los seguidores de él, a sus discípulos. Sería muy raro que les confronte así, les diga hipócritas a sus discípulos. Si están aprendiendo, a los que está haciendo referencia seguramente es a quienes teniendo una viga en el ojo pretendían fijarse en las pequeñeces de los otros.
que en el caso, y según parece de la lectura, se estaba refiriendo mayormente a los fariseos, que eran los que tenían más este tema de estarse fijando en las menudeces. Y que de hecho va a ser una de las cosas que cuando ya lleguemos a Mateo 23 vamos a ver que les dice: ustedes, fariseos hipócritas, que ciernen el mosquito, ¿no? Ciernen el mosquito, pero se tragan el camello. Está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Ok? Entonces, lo que nos está anticipando, y esto tiene que ver con nosotros. Ahora nosotros, y de una otra manera lo hemos podido evidenciar, lo hemos podido vivir. Cuando el Señor nos enseña las maravillas de su Torah, unidas a las maravillas del Evangelio, y comprender todo lo que el Señor nos está permitiendo comprender, y Dios bendito lo haga así hasta que Él venga y nos encuentre haciendo así hasta que Él venga, resulta que van a chocar con prácticas, creencias, doctrinas que están ya establecidas en el tiempo. ¿Vale? Entonces, por poner un ejemplo, a propósito de la cita que está a la vuelta de la esquina, Pesaj. Seguramente muchos de nosotros tuvimos alguna experiencia al respecto, ¿vale? Solo por poner como un ejemplo, que para la cristiandad actual, el que no celebra la Santa Cena, como le suelen llamar, a la manera cristiana, resulta que es del bicho raro. Pero sabemos nosotros, bendito Dios, que la forma como hemos ido aprendiendo de la noche de Pesaj, el 14 de Nisan y demás, todo aquello, con todos los elementos y todo aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, eso en realidad es lo original, si nos damos cuenta. Pero cuando nosotros decimos: no, hermano, no se hace una vez al mes o cada que nos dé por bien hacer, sino que se hace como dice la Biblia, porque el Señor fue tomado una noche, no resucitó, no fue domingo, y todo aquello. Entonces, como eso en realidad está establecido en el tiempo, y resulta que nosotros venimos diciendo algo aparentemente nuevo, despierta opiniones. Entonces, en esos casos hay que tratarlos, como dice aquí el Señor, en ese sentido, no juzgar, no en el sentido de criticar, de ponerse a criticar a la vida de otro, ni tal, ni a ponerse de muy santo y andar señalando los pecados de otros, no, sino en el sentido doctrinario de estar conscientes que estamos en un momento histórico en el que nuestra práctica o la práctica que el Señor nos está enseñando, que los caminos del Señor que nos están siendo revelados, van a generar reacciones en los demás hermanos, en las demás personas que también se han desarrollado en un ambiente cristiano, católico, etcétera, y que nos van a ver como el bicho raro. Y que de hecho nos van a intentar corregir, en ese sentido juzgar, siendo que tal vez encuentren en nosotros alguna pajita, pero ellos estando con una viga en el ojo. ¿Vale? Entonces, hablando otra vez, tomando el ejemplo de la Santa Cena, de Pesaj y demás, sabemos y estamos conscientes de todas las complicaciones que trae sostener la vigencia de la Santa Cena como se lo practica en el ámbito cristiano, pero, y eso por así decirlo, es una viga que lastimosamente nuestros hermanos cristianos no se dan cuenta, pero cuando nosotros de pronto tenemos alguna cosita, no se dan cuenta de eso. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, hay que ser demasiado prudentes para no entrar en esos pleitos, para no entrar en esas pugnas. Porque si no, y esto ha pasado, y puedo dar testimonio de eso, que cuando uno intenta explicar y la persona no está con esa apertura todavía, por así decirlo, Dios no ha obrado todavía en la persona, resulta que le podemos estar explicando cosas hermosísimas, doctrinales, hablando, por ejemplo, de Pesaj, el Señor, todo lo que significa de Pesaj, y resulta que la otra persona va a seguir en su, no, es que es del domingo, porque clarito dicen Corintios que todas las veces, y cosas por el estilo. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que es mejor en esos casos doctrinales no arrojar las perlas, porque, como hemos visto, nos pueden o pisotear o atacar. De tal manera que creería yo que está usando en ese sentido la palabra juzgar de acuerdo al contexto. Ahora bien, vale la pena indicarlo y decirlo. Eso no quiere decir que invalida todo lo demás que normalmente se habla a partir de este versículo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como para hacer un pequeño corolario está acá. ¿Sí? Entonces, el resumen de esta primera parte, ¿sí? De esta primera parte del capítulo 7 de Mateo, cuando él dice, no juzguéis,
¿sí? Entonces lo voy a copiar aquí. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Deberíamos entenderlo, ¿vale? Como decir, no participen de pleitos, ¿no es cierto? Surgidos, por decir así, surgidos a partir de cuestiones doctrinales. ¿Ok? ¿Sí? En ese sentido, no juzguen. ¿Sí? ¿Ok? No sé si está clarísimo. ¿Sí? No sé si me hice entender. ¿Ok? ¿Sí? Ahí me pueden confirmar si más o menos está clara la idea. Sí, está muy clarito. Vale, perfecto. Y miren ustedes que así podemos entenderlo mejor. Ahora, eso, como les digo, es la idea general principal de esto, a partir del contexto que ha venido hablando. Por eso es que después va a seguir hablando del tema de los malos maestros, de quién construye en la arena, quién construye en la roca. Sí, sí, sí se comprende. Entonces no está hablando de una cuestión moral, de no sean criticones, no anden fijándose en los defectos de la gente. No necesariamente o no únicamente. Parecería que más bien el énfasis está hablando y preparando el camino para el tema fuerte, que es el tema de que ustedes ahorita salen al mundo y se van a dar cuenta que en torno a lo que vamos hablando hay un montón más de interpretaciones y ustedes no tienen que dar pie o no tienen que ponerse de tú a tú con esas interpretaciones. Ustedes a lo que fueron llamados y listo. ¿Ok? Vale. Ahora bien, como les decía, esto no implica o no implica también la riqueza que se ha encontrado a partir de este mismo pasaje, pero en el sentido de lo que ya podemos decir de otras maneras más rápidas, por así decirlo. De este mismo versículo, claro que sí, si le saco de contexto y me centro solo en 5 versículos de la Biblia, sin el contexto que hemos analizado, miren ustedes, creo que ya en más de 5 semanas, todo el tema de la enseñanza del monte, si saco todo eso, me despojo de todo eso, ¿puedo encontrar más cosas? Claro que sí. Entre ellas, ¿qué se ha encontrado? Por ejemplo, el tema de no ser, ¿qué se diría? Criticón, ¿no? O por así decirlo, ¿no? No ser criticón, y me acuerdo que hay un personaje cristiano que se hizo muy famoso a partir de un personaje que le llamó así, ¿no? El criticón, por cosas por el estilo, ¿no? Por prácticas incluso que se suele ver en la vida cristiana, ¿no? De personas que se creen más santas, ¿sí? En el sentido de que son hipócritas, en ese sentido, de que pretenden corregir a alguien un error chiquito cuando ellos mismos están cayendo en lo mismo y peor. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿es válido eso? Claro que sí. ¿Se puede explicar a partir de este versículo? Sí. Es el énfasis no tanto de acuerdo a todo lo que hemos analizado, pero sí tiene sentido y no está mal. ¿Vale? ¿Sí? Nada más que tal vez para explicar este ámbito del no ser criticón, de no fijarse y todo lo demás, entonces tal vez se puede explicar a partir de otros pasajes. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, este tema de no ser criticón, de no fijarse, de no andar condenando a la gente, pues claro que es válido, claro que sí. Ok, ahora, a partir de eso, y lastimosamente es en eso en lo que se ha fijado y se ha centrado todo el desarrollo cristiano. Una vez más, por despojarse del contexto. Entonces, a partir de esto de no ser criticón, y vale también la pena para saberlo, que no es el tema de lo que estábamos hablando de esto, porque como acabamos de ver, el mensaje de este primer pasaje de Mateo 7 tiene que ver con temas de pugna doctrinal, por así decirlo, y apartándonos un ratito de eso, dejándole vigente eso, pero centrándonos en lo que se ha entendido a partir de este versículo, de estos versículos, en el sentido de no ser criticón, lastimosamente, eso en algunas personas significó que entonces nadie puede decirme mis pecados o nadie puede decirme mis faltas. ¿Por qué? Porque tú tal vez tengas una viga. Entonces, si tú tienes un mejor primero mírate la viga que está en tu ojo y después me vienes a decir a mí las cosas. Lastimosamente se interpretó en ese sentido. ¿Sí? E igualmente,
a partir de un mal entendimiento o digamos una lectura muy simplista, por así decirlo, de textos como Romanos 14, también se sacó la misma conclusión. No juzgar para que no sean juzgados, se entendió en el sentido de nadie tiene autoridad para decirme mis faltas. Eso se entendió. Obviamente, y con la autoridad de la palabra, sabemos que eso es incorrecto, porque el Señor mismo instituyó y puso a personas que desenvuelvan o desempeñen el rol de jueces, en el sentido de quienes ahora sí hagan todos los verbos que decían arriba, conozcan el pleito, conozcan el problema y decidan al respecto. ¿Ok? Obviamente, estas personas no son cualquier persona que apareció por ahí, sino que deben ser, como siempre han sido a lo largo de la historia de la Biblia, personas respaldadas por el Señor, escogidas que cumplan requisitos y además tengan el respaldo de Dios también, ¿no? Así que, dicho sea de paso, ¿sí? Así que, cuando una persona entiende este versículo de no juzguen para que no sean juzgados y sacan este tema de primero mírate tu viga y todo lo demás, por lo general suele estar escondida alguna concupiscencia que no quiere ser tocada. ¿Vale? Así que de esa manera lo entendemos. Ahora bien, es cierto que también el llamado moral, que siempre se suele hacer a partir de este versículo, es en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de no sean fijones. ¿Sí? No sean fijones. Antes de procurar emitir un criterio, una corrección, alguna cosa a otro hermano, primero fíjense que uno mismo no esté cayendo de lo mismo, no esté sufriendo de lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es obvio, es válido, claro que sí, no es el énfasis de lo que estamos viendo, pero tiene sentido y sí es cierto, sí es cierto. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, tiene razón y creo que así hemos podido resolver este aspecto. No sé si con todo lo que dije me hice un lío o lo comprendimos mejor. Así que de pronto si es que hay preguntas, comentarios, ahora es el momento. ¿Sí? Sí me hice explicar, sí me hice entender. ¿Sí? Yo creo que sí entendí. Ok. O sea, es como el otro día leíamos, o sea, bueno, cada uno de nosotros vamos en la escuela del Señor en un proceso, entonces, mientras yo pienso que mientras no ofendamos a la santidad, hay cosas que son salvables. Y esas son las que no debemos, por esas no debemos entrar en un litigio ni aplicar un juicio y pues con el fin de que entiendan porque estamos en la escuela. Exacto. Es lo que entiendo. Sí, también. Gracias. Muy bien, Anita. Ok. No, Carlita, y creo que después Nati. Josuecito, también puede ser que, como dicen la Ok, palabra, primero que no, Nati. gracias Josuecito, ay, perdón, que no se utilice la palabra como contienda con los demás, o sea, ponerse en el sentido de que uno sabe más que el resto cuando, como decía Anita, estamos aprendiendo. Entonces, Exactamente. eso. También, exactamente. También, muy bien. Carmita y luego Nati. Josuecito, veo que a partir de, o sea, en verdad fijarnos en el contexto, has podido hacer un buen juicio, digamos, como usa ahí, ¿no? Muy claro. Y nomás quería decirles que, bueno, si bien la palabra que ahí se usa es crino, pues bueno, le pregunté al profesor a ver si podía darme un concepto un poco más certero, digamos así. Entonces él me dijo que sí, definitivamente es lo que acabas de decir, tal vez de una manera más sencilla, y dice, no hagan, ¿cómo es? No hagan crino para que, ¿cómo es? Como dice Mateo 7, no juzguen para que no sean juzgados, ¿no? Entonces, que no hagan este acto de crino que dice en griego, para que no hagan crino con ustedes, digamos de esta manera. Entonces, crino solo significa emitir un juicio, no siempre condenatorio,
y pues en un sentido más general es emitir una opinión. Entonces no significa opinión, pero significa emitir una opinión. Y es justamente lo que estaba diciendo y aplicado en el contexto que él nos hace bien notar, pues está hablando ciertamente de no meterse en los temas doctrinales, si es que a contender o a poner opiniones contrarias, si es que en algún momento quisiera que me escuchen, ¿no? Porque ya les vamos a poner en contra. Y se van a cerrar y no van a querer oír. Ajá. Y bueno, respecto de las otras palabras que aparecían ahí también es interesante, ¿no? Por ejemplo, creo que les dije un verso de... ¿Cuál era el otro verso que vimos? Un ratico. Romanos 14 era. Sí, pero ese no tanto. Uno donde parecía dar el concepto claro, donde decía De Juan, que creo no que era. juzguen según opinión. ¿Cuál? Y Juan no me acuerdo el capítulo, pero estaba en Juan, creo. Sí, Juan. Juan, Juan Juan 7:24. 24. A ver. Juan 7:24. Sí, Juan 7:24. Ese dice que no hagan crino según la apariencia. O sea, no emitan una opinión según la apariencia. Sino, otra vez aparecía juzgar, pero ahí aparece la palabra crisis y no crino. Entonces la crisis sí viene a ser lo que Nati decía, como el sedazo, el acto de discernir, de separar, de decidir. Es el criterio o elemento para decidir. Yo pienso que, hablando dentro de nuestro contexto, el criterio para decidir es el mishpat del que acabamos de ver, y es posible que esta palabra crisis esté relacionado con el shafat que acabó de poner Josué. Pero bueno, en todo caso, ¿qué está diciendo ahí este verso, no? Al principio lo mismo, no emitas una opinión basado en la apariencia, sino discierne. Dice con una justa emisión de opinión. Pero ese discernir, yo pienso que va a estar diciendo en función del mishpat, haz una emisión de criterio justo, ¿sí? Esa otra palabra, juicio, a ver, hay como 3 veces juzgar ahí, ¿no? La primera es crino y la última también. La que está en el medio no, esa es crisis, el acto de discernir, de usar el elemento para decidir. Y para nosotros, ¿cuál es el elemento para decidir? Pues la verdad, el consejo de la escritura. Entonces, no emitas estos criterios, estas opiniones por la apariencia, sino en función del mishpat, diría yo, disciernan esa crisis. Y de esta manera, la opinión que ustedes han emitido va a ser justa, porque ya no proviene de ustedes, sino proviene del mishpat. ¿Comprenden? Cuando dice, sino que juzguen con justo juicio, entonces ahí va a decirse, no es juzguen con justo juicio, sino, digamos así, disciernan, ¿no? Apliquen el procedimiento correcto que decía Soñita, y esto va a ser justo juicio, o justo una opinión justa, porque esa opinión ya no es basada en la apariencia, sino en el debido proceso. En todo caso, la palabra crino, que es la que aparecía aquí en Mateo 7, es eso nada más, emitir una opinión, ¿no? Emitir un juicio, no siempre condenatorio, o sea, dar la opinión. Y Juan 7 está diciendo, si vas a dar una opinión para que ésta sea justa, pues no se base en experiencia, sino que se base, para nosotros, va a ser en el debido proceso, en un contexto jurídico general, como tienen en las naciones, pues que se base en el reglamento, que se base en no sé, las leyes de la nación, ¿no? Eso más o menos. Entonces, como Josué nos explicó, es certero, es justamente
lo que él nos ha dicho está bien. Ok. Gracias, Camita. Nati, creo que también nos querías comentar algo. Yo, con respecto a lo que estamos aprendiendo de esta palabra de juzgar en este contexto que bien lo dices, es que a la larga el Señor en su sabiduría nos está diciendo que sus argumentos, por más de que sean que sean evidentes o que sean respaldados por la palabra, las personas no van a cambiar de opinión de su creencia. Y eso aún lo vemos. Me acuerdo de la parashá, las parashás que hemos estado estudiando de Éxodo, en donde le era evidente al faraón las maravillas, los toques, y él no cambió de opinión. Entonces está diciendo, el Señor nos está diciendo, no, si no tienen una revelación del cielo, si no la pongo yo, si no lo decido yo, por más de que ustedes digan lo que como debe ser, ellos no, lo que van a ganar es un juicio para ustedes. Van a ser juzgados a los estándares de ellos. Eso me aprendí, gracias, Josué. Precisamente, no, y bendito Dios y gracias a Dios que nos enseña su palabra. Ok, creo que con todo eso hemos agotado ahora sí, y creo que de una mejor manera lo que nos hicimos un lío la semana pasada. Entonces, ¿qué les parece si dejamos hasta ahí? Y la siguiente semana podemos ya retomar el resto del capítulo 7, ¿sí? Para no dejar de pronto algún tema a medias. ¿Qué opinan? Okay. Muy bien. Ok, vale. Entonces creo que... ok, vale. Entonces creo que terminaríamos así.